Bueno, los ojos de millares de personas en la Argentina están puestos en qué va a pasar con qué. Con el IFE. ¿Mm? Incluso el de los comercios, ¿no? Porque si no hay circulación en la calle, si la gente no tiene un pesito en el bolsillo, por más que estén autorizados a abrir, ¿a quién le van a vender? ¿Eh? Vamos a hablar con Beliboni a ver cómo ve toda esta situación, porque ya se anunció que se paga el último el mes que viene y después vendría una cifra universal, pero me parece que todo eso está en pañales, ¿no? Todavía no hay mayores detalles, ¿no? ¿Qué tal, Beliboni? Buena mañana, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Igualmente para ustedes. Bueno, cuénteme cómo viene este tema del IFE y qué posibilidades hay para que se mantenga un cierto, digamos, ingreso promedio y fundamentalmente que esto sea destinado al consumo, ¿no? Claro. Mire, con mucha preocupación. El gobierno ya había anunciado antes de la última cuarentena, el 1 de julio, que probablemente se suspendiera el IFE en los lugares donde no había cuarentena fase 1, es decir, en todo lo que no era el AMBA, el Chaco y Río Negro. Luego retrocedió sobre sus pasos porque se dio cuenta que eso iba a ser un desastre, todavía peor al que estamos viviendo en muchísimos barrios, en la mayoría de los barrios populares, que es la escasez más absoluta que hemos visto en los últimos años. Le diría, yo ya soy una persona bastante grande, no la viví en la historia, ni en el 2001, ni antes, ni en la crisis de la hiperinflación, la situación social que estamos viviendo hoy, la situación de desesperación de mucha parte de la población, de una parte importante de la población que no tiene ingresos, y que ha recibido este IFE casi como la única gota en un océano, porque realmente funcionó de esa manera. Si usted saca la cuenta, en 120 días hasta ahora se han cobrado 2 IFE, es decir, 20.000 pesos. Divídalo para vivir una familia por día. La verdad que al gobierno se le debería caer la cara de vergüenza lo que aplicó en recursos. Es uno de los más bajos en el mundo, porque todos los gobiernos inyectaron dinero, recursos económicos para poder sostener la pandemia, sostener la cuarentena y meter recursos. Eso, desde subsidios directos hasta subsidios indirectos, todos los países del mundo llevaron adelante una política de ese tipo. En la Argentina es una de las más bajas. Una de las más bajas del mundo. Como también es uno de los más bajos en relación al PBI, es apenas entre el 2,5% y el 3% que se está utilizando el PBI para atender la pandemia, cuando en muchísimos lugares se ha utilizado entre el 15, el 20 y hasta el 30%, porque la situación si no se dramatiza aún más, no solo por la situación social, sino por la situación económica. Como usted bien dijo, la mayor parte de la población, le diría la totalidad de la población que vive de su salario, utiliza casi todos sus recursos en el consumo, y por lo tanto es un factor de reactivación. Eso lo sabe cualquiera y es una verdad de perogrullo. Entonces, a la medida que uno va achicando eso, va achicando ese influjo de dinero en la sociedad, es menor el movimiento económico. Entonces se produce una presión también de los comerciantes, de la gente que no puede vivir de esta manera, no puede vivir con estos ingresos, para abrir la cuarentena, en lo que entendemos es un error. Ahora, o sea, va a ser dramático eso. Beliboni, usted habla tanto con Arroyo como con la gente de Arroyo, ¿qué se dice sobre esto que se anunció en medias tintas y que tiene que ver con el futuro inmediato, ¿no? Una vez eliminado el IFE. Miren, primero nos dan la razón en el diagnóstico, como siempre. Creo que no hubo un gobierno que nos dijera que teníamos razón en el diagnóstico y que después apelaban al problema de la situación económica del país y en general a las prioridades que pone un gobierno. No nos olvidemos que mientras ocurría esto en el país, mientras muchos negocios, pequeños negocios quebraban, muchos empleados se quedaban sin trabajo, el gobierno pagaba los vencimientos de deuda que solamente pospuso algunos vencimientos y le hizo una oferta a los bonistas y al Fondo Monetario Internacional que ya le lleva ganado desde que fue la primera oferta hasta la última $15.000 millones a los bonistas. Le reconoce un bono que hoy está entre 30 y 40 pesos en el mercado a casi 60. Es decir, los que obtuvieron los bonos
en ese periodo de baja, han ganado el 100%. No es que han perdido algo como perdimos todos en esta pandemia, han ganado el 100% ya y todavía no le aceptaron la oferta. Todavía no le aceptaron la oferta. Otro orden de prioridades. Por ejemplo, no se ha discutido un impuesto a las grandes fortunas, a las riquezas, a pesar de que en algún momento se habló de eso. No se habla más de eso, es decir, acá los recursos los están poniendo los pequeños comerciantes, los trabajadores, los pierden los trabajos, su lugar, su puesto de trabajo y por lo tanto su ingreso, y estamos frente a un problema enorme. Con esos recursos, el gobierno obviamente tiene muy pocas posibilidades de abrir un curso de desarrollo y en lo inmediato un subsidio o un seguro al desocupado que le permita a la población trabajadora afrontar esta situación. Dicen que está saliendo, todos los días hace declaraciones a Arroyo, hemos conversado algo también con Pérsico, famoso seguro universal, tiene distintos nombres, todavía no han definido el nombre, que sería en realidad para 3 millones de personas. El gobierno ya ha sacado bastante mal las cuentas siempre. Cuando sacó el IFE también pensaba que era para 3 millones o 4 millones de personas, terminaron anotándose 12 y se lo dieron a 9, casi 9. Es decir, que no está sacando bien las cuentas. El gobierno hoy dice que va a haber seguramente de este seguro universal alrededor de 3 millones de personas. Creo que está equivocado el cálculo porque no está teniendo en cuenta, primero, el trabajo en negro que ha desaparecido, el trabajo no registrado que ha desaparecido porque en realidad es trabajo informal, son changas, son actividades, muchas veces, bueno, bien están los que no blanquean a los trabajadores, pero hay mucho trabajo informal que va a ser muy difícil de restablecer porque hay una retracción económica mundial. No argentina, mundial es la retracción económica y por lo tanto están haciendo mal las cuentas porque tienen el orden de prioridad equivocado. En primer lugar están poniendo el interés de los grandes financistas internacionales, los que tienen la deuda, los que tienen los bonos y la deuda argentina y el Fondo Monetario Internacional, que por otra parte no hay que olvidarse que es el que está monitoreando las cuentas, como lo dice el artículo 4 del acuerdo que hizo con la Argentina para la postergación de una parte de la deuda. Es decir, estamos frente a un problema muy grave en el que el orden de prioridad del gobierno está invertido. No está puesto en la salud, como va a ocurrir ahora, hoy. Todos los medios dicen que el gobierno va a anunciar la apertura de la cuarentena, cuando en realidad no ha mejorado la situación, ha empeorado. Entonces no se entiende el motivo si uno no lo ve desde el punto de vista que lo ve el gobierno, que es la cuestión de la presión empresarial para que la gente, si se tiene que contagiar, se contagia, pero que se abra los negocios y las grandes empresas que están presionando para que no se tenga en cuenta el problema sanitario. Hoy parece que vamos a tener ese anuncio. Por último, ¿cómo ve la calle a corto plazo, digamos? Hablo claramente de la paz social, ¿no? Claramente la gente es muy cuidadosa y es muy responsable, mucho más que lo que se creía. Porque toma las medidas, yo ando por los barrios, no se ve una persona sin un barbijo, estamos todo el tiempo viéndolo, cómo conseguimos alcohol, cómo conseguimos lavandina, elementos que el gobierno, por ejemplo, ni siquiera distribuye a los comedores populares, lo cual es un crimen. Se distribuye, yo hace como 5 meses hablé con los funcionarios sobre este problema sanitarista antes de la pandemia, de los comedores populares, que era necesario que además de bajar fideos y arroz, como bajan todo el tiempo, porque además es lo único que bajan, también tuvieran en cuenta el problema de la higiene, el problema porque no es solamente la pandemia, el coronavirus, hay montones de enfermedades que se transmiten en los comedores populares porque no guardan muchas veces las condiciones de higiene. En eso hemos puesto mucho hincapié y aún bajo la pandemia no hemos tenido resultados. Entonces la situación social y la calle está muy preocupada, todavía muy contenida por la situación de la pandemia, y por eso el gobierno también ha desplegado un dispositivo represivo totalmente desmesurado y le ha saltado la mano a la bonaerense y ha empezado a aparecer la barbarie de la represión de una policía como la bonaerense, que tiene toda una historia. Tenemos la desaparición de Facundo Castro, gravísimo, tenemos un desaparecido en la Argentina, sobre que el gobierno tiene que responder. Nosotros estamos planteando que Berni se tiene que ir del ministerio, es responsable de haberle dado toda la libertad a la policía para que tengamos 18 casos hasta ahora en la pandemia
del gatillo fácil, como lo que ocurrió recientemente en La Matanza, con un tiro de la policía bonaerense, con una represión, mientras los delitos por supuesto continúan, porque la policía está totalmente entrelazada con el delito, y por lo tanto no se detienen los delitos, pero sí aparecen los casos de gatillo fácil contra los pibes. Es decir, que estamos en un problema muy complicado y auguro muchas luchas del movimiento obrero y del movimiento desocupado, como va a ocurrir probablemente la semana que viene y las semanas siguientes cuando se libere la pandemia. Berigoni, que siga usted muy bien, muy gentil como siempre, ¿eh? Que tenga una Muchas buena gracias jornada. a ustedes, muy amables.